Entonces ya está grabando, muy bien. Bueno, pues entonces empezamos la clase de hoy, que sería de la siguiente parte de movimientos voluntarios, pero que tiene que ver más con las cortezas premotoras y motoras suplementarias, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto en las clases anteriores, o en la clase anterior, era estuvimos revisando mucho de la corteza motora primaria, ¿verdad? Y vimos que es como el titiritero, ¿no? Que jala todos los hilos, es la que tiene esas neuronas en primates humanos y no humanos, córtico-motoneuronas, ¿verdad? Y que sin importar si el movimiento se realiza en un contexto o en otro, esa corteza motora primaria que estaría aquí, justamente M1, se estaría activando, ¿verdad? Entonces, comenzamos a ver la clase anterior, las cortezas premotoras, ¿no? Y motora suplementaria, y cuál sería su papel en la planeación de los movimientos. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva, en donde lo que vamos a revisar son los movimientos de alcance y prensión o agarre, ¿no? Que son dos de nuestras características más fundamentales como primates, ¿verdad? Todo lo que hacemos, o la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida, la hacemos eh, con un mecanismo de alcance, ¿no? Tenemos que mover nuestros efectores superiores, nosotros más, los futbolistas, pues las piernas, ¿no? Y, bueno, los futbolistas no hacen prensión, simplemente golpean, ¿no? Pero todas nuestras actividades en realidad requieren un nivel adecuado de alcance y de tomar o de prensar. Y vimos que había diferentes circuitos que se encargaban del alcance y de la prensión, ¿no? Que lo vamos a encontrar como el reaching en inglés, y el grasping, que sería eh, agarrar algo, grasp, ¿no? El grasping, y el reaching, alcanzar algo, ¿no? El movimiento de alcance. Y habíamos dicho que, pues, de alguna manera se tienen que coordinar estos dos para poder ver, no sé, si este niño chiquitín quiere agarrar esto, pues tiene que calcular lo que está en su ambiente. Habíamos también dicho que había algo que se conoce como el espacio, o que podemos dividir un poco los mapas espaciales, ¿no? Que nuestro cerebro tiene que codificar como un mapa espacial de dónde se encuentra uno en el espacio, ¿no? Y lo que está realmente a nuestro alcance, que se conoce como un mapa peripersonal, ¿no? Alrededor de nuestro espacio personal en el que todavía podemos tocar las cosas, y un mapa ya lejano a nosotros que nos ayuda a orientarnos, que es el mapa espacial, que se encuentra, por ejemplo, en regiones del hipocampo del lóbulo temporal. Y en estas regiones de la corteza parietal, vamos a decir, la corteza parietal dorsal o superior, vamos a decirle, y la corteza parietal más ventral, tenemos unas representaciones que vamos a ir viendo poco a poco de la forma en que se puede crear un mapa peripersonal para poder alcanzar y poder encontrar cierta evidencia electrofisiológica, neurofisiológica de algunos conceptos que hemos visto en las clases anteriores. Entonces habíamos visto ya cuáles eran esas diferentes cortezas, los vamos a ir viendo en su medida más o menos, ¿no? Entonces empezamos un poco, les había mencionado, ¿no? Que para poder alcanzar algún objeto necesitábamos hacer uso de la vía visual, ¿no? Y la vía visual la podíamos dividir en dos, ya que llega la corteza visual primaria, que se encuentra en el lóbulo occipital. Entonces, la información va a recorrer dos caminos, ¿no? Dos hilos de información, el dorsal y el ventral, que ya les he repetido varias veces, lo pueden conocer en la literatura como la vía del dónde están las cosas, y la vía del qué son, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces,
voy a saltar esto, no sé, aquí. Y entonces, ahorita vamos a ver cómo es que ese espacio peripersonal está ayudándose a formarse en una interacción importante entre esta corteza parietal dorsal que está posterior a la corteza somatosensorial primaria. Entonces recordemos todas nuestras clases de la corteza somatosensorial primaria, nos enfocamos en esta área que no está pintada aquí, ¿no? Y aquí teníamos a la corteza S1, luego S2, S3, ¿no? Y llegamos ya a estas cortezas. Y entonces esta región, aquí no nos pintan estas flechitas, ¿no? Pero tiene interacción con esa región somatosensorial, y esa misma región somatosensorial está enviando información a la corteza motora primaria, y esta información de la corteza parietal, que también trae información visual, ¿no? Entonces, es una corteza integrativa muy importante, que integra información sensorial, que integra información sensorial visual, somatosensorial, motora, y le devuelve información a las cortezas premotoras, ¿no? En este caso, se enfoca mucho en la parte más dorsal, ¿no? Entonces, recuérdese que teníamos a la corteza premotora dorsal, que está conformada por dos áreas, ¿no? Podemos entender a la dorsal como el área F2 y el área F4, y más bien, perdónenme ustedes, la corteza premotora dorsal la vamos a conocer como F2, y la corteza premotora ventral está dividida en dos partes. Esta que se conoce como F4 y esta que se conoce como F5, ¿no? Entonces, esta F4 recibe información importante de esta región que se conoce como el área ventral intraparietal, ¿no? Habíamos mencionado un poco. Entonces, en esta región ventral intraparietal, esta corteza ventral intraparietal que se ve dibujada aquí, que está recibiendo información visual e información somatosensorial, ahí vamos a encontrar neuronas que van a estar codificando, como se observa aquí arriba, en este dibujito tenemos a un primate, y esas neuronas de esa corteza VIP, ¿no? Ventral intraparietal, es una corteza bien importante. Esa corteza VIP, ventral intraparietal, no very importante. Entonces, esa corteza VIP tiene neuronas que en este caso, como pueden observar en el ejemplo, tienen una representación somatosensorial, es decir, tienen un campo somatosensorial como los que tenemos en S1, ¿no? Aunque si se acuerdan de las clases de S1, primero teníamos campos receptivos muy chiquitos, ¿no? Entre más cerca estábamos del surco central, en esta región, los campos receptivos eran muy chiquitos, y conforme nos íbamos alejando del surco central hacia la parte posterior, esos campos iban haciendo más grandes y llevaban información inclusive de las dos manos, ¿no? Entonces aquí, ya en esta región de la corteza ventral intraparietal, como ven, los campos receptivos somatosensoriales dibujados aquí en naranja son campos grandes, ¿no? Entonces nos representa una neurona que dispara cuando el monito le toca en la cabeza, en esta región de la frente, ¿no? Toda la cabeza. Esta otra neurona que dispara cuando el mono le están tocando todo el brazo entero, y esta región de la cara, ¿no? Y esta otra neurona también nos muestra, por ejemplo, estas dos, empecemos con estas dos, son muy interesantes porque dispara cuando algo está tocando al mono en esta región, ¿no? O sea, si el mono estuviera en la oscuridad y no pudiera ver nada y le tocaran la cabecita, la neurona dispara. Y si estuviera en la oscuridad del mono y le tocan el brazo o esta región de la cara, también la neurona dispara. Pero de manera muy interesante, en este artículo, lo que utilizaron entonces es
un aparatito, una forma que no, o sea, neutral, vamos a decirle, ¿no? Algo como esto, o no sé, como este ratón, ¿no? Aquí, una forma relativamente neutral, y se la mostraban al mono. Entonces se la mostraban, y si el estímulo estaba ocupando la región superior del campo visual del mono, esta misma neurona disparaba. Entonces, esta neurona estaba integrando información visual de la región del campo visual superior, ¿no? Y al mismo tiempo, si se le tocaba al mono la cabeza, también dispara, ¿no? Entonces, ya era una neurona que no era nada más somatosensorial, sino visual. Esta, cuando algo se acerca a esta región del campo visual, esta neurona también dispara. Y entonces encontraron este tipo de neuronas ahí, y también encontraron unas muy, muy interesantes en que, como hemos visto, hay neuronas que tienen una preferencia por el movimiento en una dirección. Entonces, si al mono se le está tocando la cara en esta dirección, ¿no? El estímulo táctil se mueve de esta manera, entonces esa neurona dispara, ¿no? Pero si algo se mueve en su campo visual que está relativamente cercano a esa región de la cara, la neurona también dispara. Entonces esta es una neurona que integra todavía un nivel más de información. Estas son neuronas que no tienen preferencia por alguna dirección, simplemente si algo se mueve ahí, dispara, o si algo le toca la cabeza, dispara. Y estas sí tienen que tener una dirección. Si el estímulo visual se mueve en esta dirección, dispara, y si algo toca al animal en esta dirección, dispara. Entonces, esas neuronas ya son una evidencia de que por lo menos ahí, en esa región, ya se está poniendo junto información visual e información somatosensorial para poder crear una representación como de dónde está algo que yo quiero alcanzar, ¿no? Entonces, sería muy diferente si la neurona dispara cuando algo está cerca del cachete del mono, pues eso está bien porque él dice, ay, algo me va a tocar aquí, en esta región. Entonces, como que estuviera esperando que algo le fuera a tocar el cachete, ¿no? Entonces, esa neurona ya está disparando. Y si algo le toca el cachete, efectivamente dispara. Entonces, ya está creando una representación un poco más compleja. Y esa misma región que se sabe que proyecta a F4, ¿no? Que forma parte de la corteza premotora ventral, ¿no? En la parte más superior de la corteza premotora ventral, también ese F4 tiene también neuronas que disparan con esas características, solamente que en el caso de la corteza ventral intraparietal, las neuronas disparan ante la sensación somática o visual en una región cercana al cuerpo, mientras que ya en F4, que ya es una región motora, no nada más disparan también disparan ante la sensación, por ejemplo, en este caso la sensación en la cara del monito, no nada más disparan ante la sensación de la cara, disparan ante un estímulo que se mueve en esta región del campo visual del mono, o sea, visual, somatosensorial, pero también disparan cuando el mono mueve la cara o cuando el mono mueve esta región del cuerpo o cuando mueve el antebrazo o cuando mueve la boquita, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo interesante de cómo se van agregando niveles de complejidad y más o menos nos da una idea de cómo es que el cerebro está creando representaciones complejas que van a generar finalmente una conducta. Entonces, recordemos que, de acuerdo a nuestra clase anterior, las cortezas motoras están enviando sus axones directamente hacia
núcleos o hacia regiones particulares de la médula espinal, ¿no? Y si ustedes activan una neurona aquí, si ustedes ponen un estímulo eléctrico ahí, ¡crrc!, se contrae el músculo, ¿ok? O sea, si ustedes estimularan F4, el músculo se contrae. Si ustedes estimulan M1, se contrae un músculo en el brazo, en la mano, etcétera, en la boca, ¿no? Entonces, si ustedes estimulan F4, se contrae. Si estimulan F1, se contrae. En nuestras clases de información somatosensorial, vimos que si ustedes tocan algo, ¿no? Si ustedes tocan una región del brazo, esa región va a enviar su información a través del asta dorsal, el tracto de Gracilis y cuneatus, llegará al núcleo de Gracilis y cuneatus, se decusa la información, sube a través del lemnisco medial, llega hasta el núcleo ventroposterolateral o ventroposteromedial del tálamo, y de ahí pasa a S1. Luego de S1 la información se va haciendo más grande y se va complejizando. Las neuronas de S2 reciben información de varias neuronas de S1 y luego las neuronas de S3 reciben de varias de S2, de tal manera que los campos receptivos se van haciendo tan grandes como este campo receptivo. Y curiosamente, cuando ya el campo receptivo es así de grande, esa se conecta con F4 y F4, como ya les había comentado hace un momentito, si la estimulan se contrae un músculo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que vemos cómo se va organizando esa información de manera jerárquica, primero, y después, a través de un sistema de conexiones directas entre regiones que van integrando cada vez más complejamente la información, se llega a estas regiones de la corteza motora y se hace literalmente aquí, literalmente, una transformación sensoriomotora. O sea, si la información visual que llega a través de la vía del qué, del dónde, perdón, llega a BIP, ¿no? Viene algo aquí. Si no hubiera un mecanismo para detener la actividad de F4, ¿no? Y llega a BIP, ese BIP va a enviar información a F4 y cuando viene el estímulo, yo voy a tener las ganas de mover el músculo. Entonces, como pueden ver aquí, en esta región y en este pequeño mapa, nada más de la información, visual, somatosensorial, etcétera, a través de esta vía del dónde, ¿no? Aquí no hay un ejercicio complejo de, ay, ¿por qué me voy a mover? Ni nada. Estamos viendo todavía, ¿no? O sea, todavía estamos viendo algo que parece todavía mucho a la forma en que trabajarían los circuitos espinales, ¿no? O sea, le tocan algo al músculo, ¿no? Tocan ustedes, aprietan un músculo y al apretarlo se estira el músculo, ¿verdad? Entonces, al estirarse el músculo, sus mecanismos de propiocepción, ¿no? Sus usos musculares y su órgano tendinoso de Golgi, entonces hacen el arco reflejo que ya habíamos visto, se conectan, ¿no? Directamente con la motoneurona alfa, mandan una proyección hacia el otro lado y eso nos hace como que rápidamente tratar de contraer el músculo, ¿no? Lo habíamos visto muy claramente. Ahora, es más o menos el mismo mecanismo y solamente que le vamos agregando niveles de complejidad, ¿no? Para llegar a estas mismas regiones que van también a llegar a la médula espinal. Entonces, estas regiones de la corteza premotora dorsal, la corteza más premotora, de la corteza parietal dorsal, la región más superior, que se conectan con regiones más dorsales de las cortezas premotoras, ¿no? La región premotora dorsal y la región premotora ventral en la región F4, que es la que está más arriba, ¿no? Tienen mucha información propioceptiva. Llevan información propioceptiva, la utilizan para moverse y sabemos que, por ejemplo, si ustedes estimularan, ¿no? Regiones de la corteza premotora dorsal F2 o premotora ventral F4, premotora dorsal F2 o premotora ventral F4,
lo que se generaría serían movimientos más complejos que los que se generan cuando se estimula a la corteza motora primaria M1 o F1. Corteza motora primaria, M1 o F1 son sinónimos en las neurociencias, ¿no? Entonces le llamamos así. Entonces ya sabemos que vimos en la clase anterior que M1 cómo está conectada de esa manera, ¿no? Y les había dicho también que, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo posterior, que M1 dispara sin importar el contexto en el que estés. O sea, si uno va a mover este músculo voluntariamente, pues M1 siempre va a disparar, ¿no? Mientras que las cortezas premotoras no necesariamente, dependen del contexto, lo vamos a ver. Pero entonces, cuando se estimulan estas cortezas premotoras, dorsal y ventral, se generan movimientos combinados que inclusive implican multiarticulaciones, ¿no? O sea, multiextremidades, ¿no? Por ejemplo, se han estimulado en primates, ¿no? La corteza premotora dorsal, y lo que ocurre es que hace como que un movimiento de empezar a trepar, ¿no? El monito. Entonces, ya implica el movimiento de varios músculos, y al hacer el movimiento cíclico ya implica otro nivel, ¿no? Implica que además tiene que haber una coordinación temporal, y además implica a la corteza motora contralateral, no nada más a esa que se está estimulando, ¿no? Sabemos que estas regiones, las cortezas premotoras y las cortezas suplementarias, que veremos mucho más adelante, tienen proyecciones bilaterales en mucha mayor proporción que, por ejemplo, M1 o S1. Entonces, si se estimulan también estas regiones, se producen posturas particulares, ¿no? Como se acomoda de una manera o de otra. Como les pongo aquí, integran información de articulaciones y miembros completos con respecto al cuerpo. Es decir, si el codo, esta articulación está en esta posición, ¿no? Mi articulación del codo está en esta posición. Si yo lo pongo así, puede haber una neurona que dispara cuando el codo está de esta manera, pero no cuando está de esta manera. Entonces, ya es una organización que implica otro nivel de complejidad. Entonces, esto es muy, muy importante, porque nuestro codo puede estar así, o sea, esta articulación puede tener esta forma, ¿no? De 90 grados, y puede estar en diferentes lugares del cuerpo, en diferentes puntos, pero hay neuronas que disparan en estas regiones, hay neuronas que disparan únicamente cuando la articulación está en una posición particular, vamos a decir 90 grados para este ejemplo, pero en una posición particular con respecto al cuerpo. Entonces, ¿para qué nos ayudaría eso? ¿No? Acuérdense de la clase primera de control del movimiento. Me voy a adelantar un poco para ver esta diapositiva que les puse aquí. Entonces, acuérdense cómo cuando nosotros organizamos nuestro plan motor, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Que vemos que queremos mover la manita para acá. Lo que tenemos que hacer es una planeación del movimiento, y esa planeación del movimiento implica que tenemos que crear una serie de coordenadas basadas en las posiciones, determinar, ¿no? Nuestras posiciones de nuestras articulaciones. Entonces, voy a regresar, ya me estaba adelantando un poco, pero este tipo de neuronas llevan esa información. Entonces, ayudan a todo eso esquemita que hemos estado viendo, ¿no? En prácticamente todas las clases. Esta región tiene neuronas que solamente van a estar disparando cuando un ángulo esté cuando una articulación esté en una posición particular, pero con respecto al cuerpo. Y si se remueve o si se producen lesiones, por ejemplo, en esta región parietal dorsal, se pueden producir algunas patologías, como algo que se conoce como la ataxia óptica, ¿no? Entonces, si ustedes ponen ahí en el internet la ataxia óptica, ¿no? En el YouTube van a poder ver algún video de ataxia óptica.
Quizás lo pongo ahorita porque puede ser importante para la clase. Denme un segundo y les voy a compartir. A ver, YouTube. Le vamos a poner aquí Optic Ataxia, que ya lo había visto. Tiene que salir. Ah, no. Entonces, no me gusta tanto porque, un segundito, este video no me gusta tanto porque luego me parece como, es un video muy viejito, ¿no? Lo vi ayer apenas. Es un video muy viejito, aquí está, en donde se ve que le hacen varios tests, ¿no? Perdón, ¿escucharon el audio? Quizás no me No. gustaría que escucharan. ¿No? No. Ah, ok, porque es bastante ruidoso. Ay, ¿ahora qué hice? Perdónenme un segundo, vamos para acá atrás. No me gustaría que escucharan eso porque es muy ruidoso lo que hace el médico. Así que les voy a explicar yo. Entonces hay una paciente que tiene una lesión justamente en la región parietal dorsal, ¿no? Ahí básicamente el médico le está poniendo la mano para que evalúe más o menos la distancia a la que se encuentra y ella más o menos relativamente puede hacerlo y luego le sacude la mano. Esa parte no me gusta porque se la sacude muy bruscamente, ¿no? Pero ahora le va a preguntar a la paciente, si ustedes lo ven, le está preguntando, tiene dos objetos, una pluma y un plumón, ¿no? Entonces uno es más grueso que el otro y básicamente le está preguntando a la paciente, en este caso, que qué ven, si la pluma o el plumón, y la paciente es capaz de decirle, esa es una pluma y ese es un plumón y ahorita estoy viendo las dos, y entonces le está diciendo, ¿qué está más cerca de ti, la pluma o el plumón? Y ella le dice, en este caso está el plumón, y luego los va a mezclar, ¿no? Vamos a ver en un momentito cómo los mezcla, ahí como que los mueve un poco y luego le dice que está más cerca la pluma y el plumón y ella dice el plumón y luego después nuevamente que está más cerca la pluma y el plumón y ella dice la pluma y ahí todo va relativamente bien, ¿no? Pero después le va a pedir que, que a pesar de tener la vía visual bien, ¿no? Y que puede detectar qué objeto es, o sea, no tiene una agnosia, quiere decir que no sabe nombrar, sino no tiene una incapacidad de ver qué es lo que está viendo o de identificar qué es lo que está viendo, ni saber quién está más cerca del otro. Cuando se le pide que lo alcance, obsérvese la dificultad que tiene, ¿no? Entonces le dice, a ver, agarre el martillo, ¿no? Y entonces no puede, o sea, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y entonces ahora aquí arriba, y obsérvese cómo es muy difícil para la paciente, ¿no? Siempre dramático, pero no puede agarrar el objeto, a pesar de que sabe dónde está, que puede calcular relativamente bien ahí ya pudo, ahí todavía no puede, obsérvese cómo no puede agarrarlo, ¿no? Queda cerca de él, pero cuando están en una posición, es decir, cuando están no en una, como pudieron observar en el ejemplo, primero se lo puso como en una parte más alta y ahí no podía calcular bien el movimiento y luego se lo acerca un poco más hacia la parte frontal y ya lo puede agarrar en algunas, ahorita se lo va a acercar a otra región o con la otra mano y con la otra mano vean cómo no tiene problema para agarrarlo, pero cuando le pide que lo haga con la otra, con su mano que está afectada por el stroke, en este caso ella lo tiene de este lado, ¿no? De su lado, vamos a decir que sería su lado izquierdo, el hemisferio que controla el brazo contralateral sí puede hacerlo, pero el que está lesionado no puede hacerlo, ¿no? Entonces esto se llama ataxia óptica, ya lo voy a detener, y ese tipo de padecimientos muy dramáticos, pues generan, voy a regresarme, share. Entonces, esa paciente tiene una lesión en esta región, ¿no? Y les produce esa ataxia óptica, que básicamente, aquí tenemos una pregunta. Entonces, ¿se puede curar totalmente? Bueno, depende mucho, ¿verdad? Entonces, es muy probable, como les había mencionado, que, y como hemos estado viendo, que la plasticidad cerebral recupere, ¿no? Gran parte de esas funciones perdidas. Depende de qué es lo que está haciendo. Entonces sabemos
que el region es, si la lesión, esa es una región en esta es una lesión en esta región. Entonces, si la lesión en esta región es muy grande, ¿no? Como para llevarse el pedazo entero que proyecta para acá, entonces va a ser, esto es muy hipotético, basado en todo lo que hemos visto en la clase, ¿ok? Es muy difícil saber, ¿no? La pregunta de Camila es muy importante, pero es muy difícil responderla, porque de qué dependería que pudiera recuperar esa función. Entonces, ella no puede alcanzar el objeto porque las neuronas de la corteza motora, que son las que van a hacer el movimiento finalmente, es decir, la corteza premotora dorsal y M1, no están recibiendo la información visual adecuada. Hay que recordar, y eso es muy importante, que si se muere una región en esta parte, y quedan, es decir, y nos queda la región de aquí al lado, o nos queda la región de acá al lado, y estas regiones que quedan vivas no proyectan a la región motora particular, va a ser imposible recuperar esa función. Porque no es que se estén, no, o sea, no es que las, parece ser que es muy difícil o es imposible naturalmente que se genere esa conexión de largo alcance nuevamente. Entonces, ¿de qué dependería la recuperación aquí? Dependería básicamente de qué tanto le quedó vivo en la región que sí recibe información sensorial. Entonces, como vimos voy a detener porque creo que es una pregunta fundamental, ¿no? Y creo que la podemos resolver o intentar resolverla un poco viendo una diapositiva de la clase anterior. A ver, sería la clase 9. Entonces, ahorita les voy a compartir nuevamente. Debería tenerlas todas en una sola, que fuera muy larga y pesada, y así no tener que ir por un lado y por otro. Bueno, entonces, obsérvese cómo, recuerden cómo el aprendizaje puede modificar los mapas funcionales en las cortezas. ¿Y a qué se debe que pueda recuperarlo? A la conectividad que ya está hecha, ¿no? O sea, la conectividad que ya hay entre regiones puede lograr recuperar esta función o puede encargarse con mucha mayor participación cortical de alguna función en particular si es la que estamos entrenando. Depende entonces de la conectividad que ya existe. Entonces, en el ejemplo o en la pregunta que nos hace Camila, si se puede recuperar completamente, pues va a depender mucho de la región que se haya lesionado. Si la región es muy grande y ya no hay información visual, y ya no hay información o ya se murió toda la región que proyectaba a la región motora, va a ser muy difícil de recuperar. Si quedan neuronas aquí todavía, pues esas neuronas podrían recuperar, ¿no? Si esas neuronas todavía tienen información visual y todavía están conectadas hacia acá, podría recuperarse. Entonces, dependiendo del tamaño de la lesión, se recuperan espontáneamente, ¿no? Entonces, por eso los neurólogos, eso que vimos ahora en la paciente, es muy probable, eso no lo sé de cierto, pero es muy probable por lo que dice el libro que ustedes tienen por algún motivo, es muy probable que esas mediciones que le hicieron a la paciente hayan sido inmediatamente después de la lesión, 1 o 2 días, porque si la lesión fue pequeña, se va a recuperar, ¿no? Normalmente cuando la lesión es muy grande, ya sea en estas regiones o en estas regiones, genera una parálisis muy rápida, ¿no? Y el paciente no puede mover el brazo por unos buenos días y luego lo va recuperando, ¿no? Bueno, entonces,
Eso es lo que hace y por qué lo hace, ¿no? ¿Cómo es que esta región, parietal dorsal genera o ayuda a generar esas coordenadas que habíamos visto, ¿no? Entonces, acuérdense de nuestra clase, aquí nada más les traigo, si están viendo la presentación 10, ¿verdad? Que es, aquí tengo las coordenadas cartesianas del lado izquierdo y tenemos la corteza. ¿Sí están viendo esa o me seguí compartiendo la otra? Sí, la estamos viendo. Ah, muy bien. Entonces, recuerden que nuestro sistema motor necesita crear sus coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y luego esas que le llamábamos esas coordenadas esféricas, ¿no? Y las coordenadas de los ángulos del brazo. Pues esto que habíamos visto aquí, que, o sea, así debería estar ocurriendo, vamos a decirlo. O sea, nosotros lo vemos en los experimentos conductuales y así debería, Bárbara nos pregunta, vamos a ver, en caso de daño en esta zona después de la rehabilitación del movimiento, ¿no sufre cambios en su trayectoria? Entonces, muy buena pregunta, Bárbara. Sí, o sea, evidentemente, o sea, si se recupera, si la rehabilitación, si queda una porción importante que todavía llevara información necesaria para poder llevar el brazo a la región necesaria, es probable que los cambios en la trayectoria fueran no tan dramáticos. Como vemos, estoy casi, y ahí me van a tener, o sea, vamos a tener que hacer un poco una inferencia, ¿no? Ese video que vimos, la persona más o menos le está apuntando, ¿no? Más o menos va, y su trayectoria es lenta, ¿no? Su trayectoria es, pero con el entrenamiento se mejora mucho. Eso sí se mejora, la trayectoria. Ahora, ¿de qué depende esa trayectoria? Esa es la pregunta me parece muy buena, Bárbara, porque ¿de qué depende la trayectoria? Tú misma, si pudieras responderme, ¿de qué dependería la trayectoria? ¿Sería del plan motor? ¿Y de qué parte del plan motor? ¿Cómo? Sí, o sea, en el plan motor, recuérdese que tenemos las coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, hacemos las coordenadas, y luego después, para quién, o sea, en el plan motor, tenemos que planear qué es lo que va a llevar a nuestro efector con esa trayectoria particular. Y lo que finalmente va a llevar, o sea, lo que tiene que mover la cinemática inversa y la dinámica inversa, es calcular los ángulos que van a tener que ser requeridos o cambiados para generar esa trayectoria. Entonces, son las articulaciones del brazo, los cambios en las trayectorias y en la fuerza de contracción para mover una articulación, son los que al final van a dar la trayectoria. Entonces, Okay. como tu pregunta es excelente porque dice, ¿cambia o no la trayectoria? Pues como esa persona todavía tiene la corteza motora bien, entonces en teoría debería poder producir trayectorias suaves y buenas, a pesar de que no le atinara, ¿no? Porque lo que no tiene es hacia dónde. O sea, no tengo hacia dónde apuntar bien porque le está faltando esta información, pero tiene la capacidad y el mapa de cómo están sus articulaciones. Si no se lesionó la corteza somatosensorial primaria que lleva la información propioceptiva, esa información propioceptiva que le va a ayudar a las cortezas premotoras, ¿no? Para decir, este ángulo está en esta forma, este ángulo está de esta forma, este ángulo está así. Si tiene esa información y tiene su integridad de la corteza motora, quien va a ser quien finalmente cambie los ángulos de las articulaciones, entonces lo único que le va a faltar es el target. Entonces la trayectoria hacia el target, aunque sea malo, debería ser buena. Ok. Va, gracias, profe. Muy bien, entonces esta corteza, lo que se ha podido observar, ¿no? Entonces por eso les puse estos 3 ejemplos, ¿no? Que me parecen a mí muy, muy importantes. Lo vemos aquí en el contexto de esta región de la vía del dónde le va a ayudar a nuestro plan motor a generar
esas coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, recuerden, esta región está recibiendo información propioceptiva y está recibiendo información de dónde está el cuerpo, y gracias a esa información, él puede decir, y gracias a la información visual puede decir, aquí está eso que yo quiero tocar, ¿no? Y luego después, al comunicarse con estas otras regiones motoras, esas otras regiones motoras también reciben información propioceptiva, etcétera. Ellos ya saben cómo están sus articulaciones y pueden generar la cinemática inversa, el cálculo de las velocidades, etcétera, y la dinámica inversa, que es qué tanta fuerza van a aplicar en las articulaciones. Pero para el target requerimos de esta información visual. Y aquí en este registro tenemos a un monito, ¿no? Ahí, bien peinado. Y su tarea es que fije la vista en un target visual, ¿no? Como esta persona. Aquí fijas la vista, ¿no? Y luego su tarea es que tiene una manita puesta en uno de estos puntos, se le pone un tablero, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos, y luego se le van prendiendo puntos, ¿no? Entonces se le prende un punto en naranja y eso quiere decir, mono, pon la mano en ese punto naranja. Entonces él la pone ahí y luego se le prende un puntito verde. Entonces él tiene que llevar su mano al punto verde. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Pues se observa que en esta región hay una neurona que no importa si el mono empieza el movimiento en el punto que está al lado izquierdo del punto de fijación, o si empieza el movimiento en el punto de aquí al lado derecho, ¿no? Entonces, el trabajo del mono es llevar la mano en este ensayo, es llevar la mano de la izquierda a la derecha, y en este ensayo es llevar la mano de la derecha a la izquierda, ¿no? Entonces a veces sale de aquí y tengo que mover acá, o sale de acá y tengo que mover aquí. Entonces la neurona dispara independientemente de dónde empezó la mano. Obsérvese, a ella no le importa si la mano empieza del lado izquierdo o la mano empieza del lado derecho, ¿no? Entonces lo único que está siguiendo es el punto de fijación, es decir, en donde aparece este punto, esa neurona dispara. Anda siguiendo el punto, sin importar qué movimiento va a hacer. Y en los dos ejemplos de aquí abajo, es la misma neurona, nada más que ahora lo que se observa es que quien cambia de posición es el punto verde. Entonces, en este caso, el mono tiene la mano del lado derecho, aquí, y el punto le aparece del lado izquierdo con respecto a su mano. Entonces la neurona dispara aquí, cuando va hacia la izquierda. Y en este caso, el mono tiene la mano aquí en el centro y el punto ahora le aparece más cargado hacia el lado derecho. Y lo único que quiero que observen es que no importa dónde esté la mano, esta neurona dispara siguiendo al puntito verde, ¿no? Entonces, ese tipo de actividad neuronal, ¿verdad? Se infiere, entonces, bueno, si tuviéramos que tener una representación de dónde está un target en el espacio, pues esta neurona sería muy buena para eso, porque en realidad le vale en dónde está la mano, ¿no? Le vale en dónde está la mano, simplemente ella dice, yo voy a ir siguiendo a ese puntito verde. Ahora imaginemos que esa neurona que no le importa dónde está la mano, sino que solamente le importa dónde está el punto verde en el espacio, ¿no? Entonces esa neurona le envía información a la corteza motora, a la corteza premotora, y ahí estaría activando algún tipo de neurona premotora, y esa neurona premotora contraería músculos, ¿no? Entonces aquí ya se vería, siempre que esta dispare, ¿no? Si activa una de por acá, pues va a empezar a generar un movimiento, ¿no? Pero esto es una sola neurona, ¿no? Entonces acuérdense, esto es ejemplos, ¿no? De una sola neurona, se registró a una sola neurona que hizo todo eso. Como vimos en la clase anterior de corteza motora primaria, las neuronas tienen que hacer su trabajo, no nada más ellas únicamente, sino lo hacen en población. Entonces, esto lo tenemos que escalar, ¿no? Entonces, aquí debemos imaginarnos
que esta neurona que les estoy mostrando aquí, que está siguiendo el punto, ¿no? Está siguiendo a ese punto, es muy probable que también esa neurona, además de seguir ese punto y que no le importe si la manita está del lado izquierdo o derecho, esa neurona es muy probable, ¿no? Por estar en esa región de la corteza, de la corteza parietal más dorsal, es muy probable que también lleve información somatosensorial, ¿no? Entonces el nivel de integración, de nuevo, va a aumentar y le va a ayudar al monito a llevar su mano ahí. Si la lesionamos, entonces vemos lo que le pasó a la paciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa o sea, esta es una neurona en esta región de la corteza parietal que lleva información visual y que a su vez, y que va a estar enviando información a esta región, a la región premotora. Entonces aquí se está registrando la actividad de neuronas de la corteza premotora dorsal, ¿verdad? O sea, sería de F2. Entonces están registrando una neurona en F2 y aquí ya habíamos visto en las clases anteriores qué querían decir todos estos raster plots, ¿no? Es la actividad de ensayo por ensayo y lo que podemos observar es la dirección, ¿no? del movimiento. Entonces, esta neurona de la corteza premotora dorsal, obsérvese cómo ella va a disparar siempre que el movimiento sea en una dirección, pero no cuando el movimiento sea en la otra. Esto simplemente lo vamos a ver cómo esta neurona de la corteza premotora dorsal va a disparar cuando el brazo se mueva en una dirección, ¿no? Pero no cuando se mueva en la otra. Y luego después tenemos a la corteza, quiero que observen, aquí debería haberlo preparado de una mejor manera y borrar estos dos por el momento, ¿no? Entonces, observemos nada más el panel de la izquierda, aquí arriba. Esta es una neurona de la corteza premotora dorsal que dispara cuando el brazo se mueve en una dirección. Y esta es una neurona de la corteza motora primaria que dispara cuando el brazo se mueve en una dirección similar, ¿no? Entonces, en este caso, las dos llevarían más o menos la misma información. Sin embargo, en la corteza premotora dorsal, obsérvese aquí arriba dice contralateral, o sea, si me estuvieran registrando a mí la corteza izquierda, ¿verdad? Premotora dorsal izquierda, y yo muevo mi brazo en esta dirección, esa neurona dispararía, pero no si yo muevo el brazo en la otra dirección, como se ve en estos rasters, ¿no? Entonces dispara en una dirección el brazo contralateral. Ahora, si me siguen registrando esta, y ahora yo muevo el brazo el brazo ipsilateral, que no debería ser controlado por ese lado, lo muevo en aquella dirección, entonces también dispara la neurona. Entonces, este es muy importante porque esta neurona, a diferencia de la neurona de M1, que no sé si la ven porque a lo mejor están ahí los videos, aquí vemos la neurona de la corteza motora primaria, o sea, el siguiente relevo, ¿no? Que ya es el que va a mover los hilos así como de titiritero, ¿no? M1 tiene neuronas que se activan antes del movimiento del brazo contralateral, pero esa misma neurona, si se mueve el brazo ipsilateral, no se activa. Obsérvese cómo no se activa de la misma manera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la corteza premotora dorsal, ¿ok? Ese quiere decir que la corteza premotora dorsal estaría codificando la intención, es decir, con ayuda de estas cortezas parietales, ¿no? Esas cortezas parietales le dicen, oye, ahí hay algo que tú tienes que ir por él, ¿no? Hay algo en el ambiente, ¿no? Órale, ahí está. Esa corteza premotora dorsal dice, ah, mira, yo tengo que mover mi brazo para allá, en aquella dirección. Pero no le importa, a ella no le importa si lo que se va a mover es el brazo derecho
o se va a mover el brazo izquierdo. Siempre y cuando el brazo izquierdo o derecho se muevan en aquella dirección, la neurona dispara. ¿Ok? Entonces, esta estaría diciendo o codificando, vamos a decirle de alguna manera, la acción de mover el brazo en aquella dirección, de mover cualquiera de los dos brazos en aquella dirección, cualquiera de los dos, derecho o izquierdo, mientras que la corteza motora primaria es así. Ella dice, ok, si estoy del lado izquierdo, yo solamente voy a mover el del lado derecho. Ahí está, ¿no? El brazo contralateral. Mientras que si el movimiento se realiza con el brazo ipsilateral al registro, ella no dispara. O bueno, aquí tienen algunos disparitos, ¿no? Pero sí son muy bonitos, pero no son como los que se ven aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Nos está queriendo decir que ese movimiento voluntario, si aparece algo en el medio ambiente, y yo quiero mover la mano hacia allá, va a tener información, va a enviar información esa vía del dónde, va a enviar información hacia las cortezas premotoras dorsales, y ahí se va a empezar a generar la intención, la acción de mover el brazo hacia un lugar, de mover el brazo o los brazos hacia una dirección, y quien lo implementaría sería la corteza motora primaria, ya que ella sí es selectiva a el brazo derecho o el brazo izquierdo. ¿Ok? Acuérdense que les dije en la clase anterior o en la anterior, ya no me acuerdo cuál de las dos, les dije que las diferencias entre las cortezas premotoras y la corteza motora primaria es la proporción de neuronas. Aquí nos muestran un ejemplo de una neurona muy bonita en la corteza premotora dorsal y otra muy selectiva en la corteza motora primaria. No quiere decir que si ustedes le entran a esto de la investigación y entran a un laboratorio y dicen, a ver, yo voy a registrar esas neuronas, y van y registran una corteza en la motora primaria, no van a encontrar, no quiere decir que no van a encontrar una neurona así, es probable que sí encuentren una así, pero que la proporción de neuronas que encuentren que se comportan de esta manera va a ser mucho mayor en M1 que en la corteza premotora dorsal, y la proporción de neuronas que encuentren que se comportan así, es decir, que integran más de un brazo, etcétera, va a ser mucho mayor en las cortezas premotoras que en la corteza motora primaria, ¿no? Entonces, eso, no sé si se acuerdan, a lo mejor se los puse aquí, lo puse ya muy acá, me voy a adelantar un poquito, bueno, no, se lo voy a decir después, pero eso ya nos empieza a hablar de esa organización jerárquica que habíamos visto en nuestra primer clase de control motor, ¿no? Es decir, que el cerebro es capaz de generar una intención, una acción, o representar una acción, y lo puede hacer con diferentes efectores, ¿no? O sea, puede escribir con la mano derecha, con la mano izquierda, a pesar de que lo haya aprendido con una sola mano. Pues miren, aquí estas neuronas jerárquicamente estarían, vamos a decirle, orden más superior que las de la corteza motora primaria, ¿no? Entonces, esto que acabamos de ver aquí, ¿no? Para estas dos, estas diapositivas que hemos visto aquí, nos dicen cómo es que la información visual fluye a través de la vía del dónde hasta llegar hacia las cortezas premotoras y luego irse a las cortezas motoras primarias para realizar el movimiento de alcance, no el de presión, solamente el de alcance. Si recordamos el video de la señora, en el momento, si lo ven otra vez con detalle en sus casas, no lo ven ahí, obsérvese cómo cuando la señora trata de agarrar algo, ya va haciendo el movimiento de cerrar, ¿no? Lo que habíamos visto en la clase anterior, ya va tratando de cerrar la mano. Entonces, ese movimiento de prensión, el movimiento de prensión, no está relacionado con la región dorsal que acabamos de ver. Ese movimiento de prensión está más bien relacionado con la región más ventral, ¿no? De la corteza parietal, y también con la región más ventral
de la corteza premotora. Entonces, acuérdense de lo que les dije en la clase anterior, eso es muy importante, ese chiquitín que está tratando de agarrar la mano, ¿no? Acuérdense de este ejemplo, ay, ya no está aquí, este ejemplo, ¿no? Acuérdense de este ejemplo de que nuestro sistema visual percibe este punto de como más chico que estos y percibe este punto, ¿no? Y si los ponemos los dos juntos, nuestro sistema visual percibe que este punto de acá es más grande que este. Nuestra percepción es que este es más grande que este porque está en medio de puntos chiquitos, pero si lo tratáramos de alcanzar, nuestra mano se cerraría de la misma manera en ambos, ¿no? Entonces, esa parte del alcance y prensión depende de dos vías distintas, como les había mencionado. Y entonces ahora lo que vamos a ver es esta vía que tiene que ver con la prensión de algo, ¿no? O sea, en esta región, entonces aquí tenemos a dos cortezas muy importantes para el movimiento de prensión y muy en particular podemos diferenciar la prensión gruesa de la prensión fina. Este movimiento que utilizamos mucho nosotros, el pulgar opuesto, este movimiento está altamente codificado en nuestras cortezas parietales y premotoras. Entonces, mucha atención aquí. La corteza medial intraparietal y la corteza PFG, esta corteza que dice aquí PFG, aquí hay un error, no es medial intraparietal, es... Ay, qué bárbaro, qué error. Ahí está. Anterior intraparietal. Ups, no le hago para compartir otra vez. Esta corteza anterior intraparietal y la corteza PFG, estas dos envían su información hacia la corteza premotora ventral. Y en esa corteza premotora ventral la envían principalmente a la región de F5. En esta región un poco más ventral, además esta corteza premotora ventral está enviando su información a M1 a la región que tiene que ver más con esa representación enorme que tenemos de la mano, ¿no? Creo que por aquí se las puse, ¿dónde está? Aquí. Entonces veamos. Entonces estaría enviando su información hacia esta región de la corteza motora primaria. La región más dorsal, esta región más dorsal que vimos que fue para el movimiento de alcance, estaría enviando su información principalmente a esta región de la corteza motora primaria, que es donde está la representación del hombro, del codo, ¿no? Y de la muñeca, y que nos sirve para cambiar esos ángulos, ¿ok? Entonces, movimientos más gruesos requieren una menor representación, pero están los ángulos, ¿no? Del hombro, del codo y de la muñeca. Y la mano tiene una representación ahí enorme, ¿no? En la corteza motora, y ahí es a donde proyecta principalmente, voy a regresar, ahí es a donde proyecta principalmente la corteza premotora ventral F5, a la región de la mano. Entonces, va a estar llevando información de qué es. O sea, eso es muy importante. En nuestro dibujo, y aquí les debí haber puesto también este dibujito, ¿no? Acuérdense que en la información visual, ¿verdad? De la vía visual, llevamos información de dónde están las cosas y de qué son, ¿no? ¿Qué es eso que voy a agarrar, ¿no? A través de mecanismos de memoria, ¿no? Que hay ahí de, mire, obsérvese cómo, pues porque no tenemos, no es un curso de fisiología completo, ¿no? Pero en la vía visual está altamente conectada con el lóbulo temporal para saber qué es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es un martillo, es una pluma, es un gato, ¿qué es, no? Entonces viene a través de esa vía del qué es, ¿no? Y colapsan en estas regiones, y las regiones más ventrales de esa corteza parietal que estamos viendo ahora
las regiones más ventrales que estamos viendo ahora, ¿no? Estas regiones más ventrales de esa corteza parietal están recibiendo información un poco de la vía del dónde, pero mucho de la vía del qué. Entonces le dicen al sujeto, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces ahí vamos a encontrar neuronas como estas que se muestran aquí. Entonces tenemos neuronas que van a disparar, ¿no? Cuando tenemos tres condiciones, obsérvese. Tenemos una perilla aquí, en condiciones de luz, es decir, el mono la puede ver y la toca la perilla. En condiciones de oscuridad y está tocando la perilla, y en condiciones de no tocar la perilla, pero solamente estarla viendo, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de neuronas, entonces, que se pudieron clasificar o que se encuentran típicamente en estas cortezas, que serían las neuronas motoras dominantes, ¿ok? Es decir, que cuando el mono está tocando algo con una forma particular, esa neurona dispara. Tiene la forma circular de una perilla. Aquí podemos ver, obsérvese, en este caso, está además prensando puede ser una perilla, puede ser un cuadrito así, ¿no? De precisión. Y esta neurona dispara, aumenta su frecuencia de disparo cuando, aquí ya está, se nos había desconectado Melissa, Calixto, pero ya regresó. Entonces, aquí aumenta su frecuencia de disparo, ¿no? Y cuando está en la oscuridad y el mono está agarrando, también está su respuesta mucho más, o parece como una respuesta un poco diferente, ¿no? O sea, esta es como más aguda, es una respuesta más fuerte, pero sí están disparando cuando el mono agarra la perilla en la luz o en la oscuridad. Y si el mono simplemente está viendo la perilla, esa neurona no dispara. Entonces es una neurona en esta región que está dominada por actividad motora, entonces se le conoce como una neurona motora dominante en esta región. Ahí también hay neuronas que son principalmente visomotoras, o sea, perdón, que son, vamos a empezar con la de hasta abajo nada más para hacer el énfasis, ¿no? Entonces, ay, no me deja ver, es que no sé si ustedes, voy a minimizar esto por el momento. Si ustedes ven esta neurona que está aquí, ella dispara cuando el mono está tocando el objeto, en este caso es un arito, ¿no? Un pequeño aro. Hay un aro y lo está tocando y ahí dispara la neurona, pero cuando el mono está tocando el aro en la oscuridad, la neurona no dispara. Pero cuando el mono está únicamente viendo el aro, sí, dispara. Entonces esa neurona lo que nos quiere decir es que esta actividad que veíamos aquí, pues sí, está muy relacionada con ver al aro y sí aumenta un poco cuando lo está toqueteando, pero es muy robusta únicamente cuando el monito está viéndolo, ¿no? Entonces esta es una neurona que es principalmente visual, en contrario a esta neurona que es principalmente motora. Y hay otras neuronas que combinan las dos, ¿no? Es decir, disparan de una manera robusta cuando el mono está viendo y manipulando el objeto, mientras que hay otras neuronas que disparan dispara también de una manera robusta cuando el mono está en la oscuridad, o sea, no hay información visual, la neurona sigue disparando, y cuando hay solamente información visual, la neurona también dispara. Entonces, esta neuronita, en esta región, ¿no? De AIP y PFG, están muy involucradas en el movimiento de manipulación y prensión visomotora de un objeto como esto que vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa? En esta misma región, y aquí nuevamente me volví a equivocar, ya, olviden, no es MIP, sino AIP. Aquí mismo, lo que observamos es que
hay neuronas que están muy implicadas en la acción también de tomar el objeto, ¿no? Y comerlo. Entonces, es diferente llevar el objeto a un sitio, ¿no? Es diferente agarrar un objeto y llevárselo a la boca, eso es una cosa, y es diferente tomar el objeto y ponerlo en otro lado, ¿no? Entonces, lo que nos están mostrando aquí, pues es que hay neuronas que son particulares para una acción específica, como tomo el objeto y me lo llevo a la boca, ¿no? Como es esta neurona 1, obsérvese cómo en la fila de arriba tenemos 3 neuronas, 1, 2 y 3, están alineadas, ¿no? Al momento en que el monito agarra el pedacito de comida, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el mono? Entonces dice, aquí está tiene que poner su manita en esta bolita que está aquí, allá la fija, y luego le ponen la comida y luego él tiene que ir a agarrarla, se la come o la agarra y la pone en un contenedor que está acá a un lado, ¿no? Entonces les entrena a hacer eso. Parece un poco soso, ¿no? Un poco, es que andar entrenando a un monito a hacer eso, ¿no? Pero nos da muy buena información. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la neurona 1 dispara mucho más, dispara muchísimo más cuando el mono toma el pedacito de comida y se lo lleva a la boca. Pero dispara poco cuando el mono toma el pedacito de comida, o sea, hace exactamente el mismo movimiento para agarrarlo, pero en lugar de llevárselo a la boca, lo va a poner en otro lado, ¿no? Lo va a llevar aquí. Entonces, esa neurona dice, no, a mí no me interesa, solamente me interesa ese pedazo de comida si me lo voy a comer. Si no, no le interesa a esa neurona. Pero hay otras neuronas, como la neurona 2 y la neurona 3, que disparan robustamente cuando el mono va a hacer el movimiento de agarrar algo, ¿no? Entonces esas neuronas también ya acá arriba, la que habíamos visto son o sea, son 2 niveles de integración. Hay neuronas que codifican la forma de algo, ¿no? O sea, puede ser que sea un círculo, un cuadradito, un aro, y que además lo van a codificar si lo manipulas, que serían las motoras dominantes, que serían otras si solamente lo estás viendo, que serían las visual dominantes, ¿no? Y otras que harían las dos, y además se le agrega otro grado de complejidad que ya tiene que ver con la acción, ¿no? Entonces esta puede ser que podrán encontrar entonces una neurona ahí que, pues es pues es un pedazo de queso cuadrado, entonces esa neurona dispara siempre y cuando el pedazo de queso cuadrado, yo lo veo así como un pedazo de queso, no sé si les gusta a los monos el queso, pero un pedazo de queso cuadrado, ¿no? Ahí está, pero solamente va a disparar si se lo va a comer, si no, no. Entonces, como pueden ver, esto ya no tiene nada más que ver con en dónde están las cosas, ¿no? Sino ya tiene que ver qué es eso, ¿no? Ya nos está indicando que tiene que llevar información de la memoria y de información previa que haya adquirido el mono de qué es eso. Y esa información va a ser transportada a la región de F5, ¿no? Y le va a ayudar a F5, que sería parte de la corteza premotora ventral, para crear el plan de si sí o si no va a ir a mover el bracito ahí, ¿no? Y eso es justamente lo que vemos, lo que vemos acá. Esta corteza premotora, mientras que la corteza parietal anterior, interoparietal, ¿no? Y PFG y PF, estas 3 cortezas, mientras que ellas tienen información visual, o sea, tienen neuronas que codifican cosas que, o sea, estar viéndolo únicamente, ya la corteza premotora ventral ya no contiene neuronas únicamente visuales. Ahí ya no van a encontrar neuronas que disparen únicamente ante la visión, sino que van a disparar siempre y cuando, ¿no?, el animal vaya a manipular
el objeto, ¿no? Entonces, aquí tenemos neuronas que dicen observar y agarrar, ¿no? Entonces, pues una neurona que tiene una respuesta muy particular cuando el monito está agarrando un aro, ¿no? Y sí, efectivamente dispara cuando hay un cilindro, un cubo, una placa ahí, ¿no? Aquí hay esta forma geométrica, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Un poco de agnosia tengo aquí, que no me acuerdo cómo se llama esto, ¿no? Una esfera, es un cono, qué barbaridad. A lo mejor ya tengo algún problema ahí. Un cono, ¿no? Un cilindro, un cubo, una esfera, esto es una placa nada más y esto es un aro, ¿no? Y entonces esta neurona dispara mucho más cuando dispara mucho más cuando el mono está manipulando y viendo un aro. No son únicamente visuales. Déjame ver si no se me ha olvidado algo que quería comentarles aquí. No, nada más, son especiales. Están muy enfocadas en las características del objeto, entonces, ¿no? Y luego tenemos estoy pensando si no había algo más que comentarles aquí al respecto. No tenía nada más que comentar aquí. Entonces, es muy importante ver entonces que, ¿cómo estaba esto? Así. Que este tipo de neurona, entonces que en esta región ya va a codificar pues un tipo de manipulación en particular, ¿no? Y que no es únicamente visual, ¿no? Entonces se va haciendo al igual que en la vía del dónde, ¿no? Y que es para hacer el reaching, en este caso, ya para hacer el grasping particular, manipulación de un objeto muy en particular, este tipo de neuronas se activa, ¿no? En la corteza premotora dorsal. Y además, tienen, como les había mencionado al inicio, ¿no? de la plática, es que estas neuronas de la corteza premotora, además, van a encontrar a muchas de ellas que están sintonizadas, iba a decir tuneadas, pero no, es sintonizadas, ¿no? Están sintonizadas a una acción en particular, ¿no? Ese, aquí como le pongo, ¿no? Al acto motor, ¿no? De, por ejemplo, este es lo que se conoce como la prensión de precisión, es decir, agarrar algo con precisión, ¿no? El agarre de precisión, así con sus dos deditos, que es diferente a agarrar algo grueso de esta manera. Entonces, esta es la misma neurona, esta es exactamente la misma neurona en 4 condiciones, ¿no? Y ya como nos muestran aquí, están registrándola en F5. Y al igual que habíamos visto para la corteza premotora dorsal y para la región F4, no importa en este caso no importa si el acto de precisión se va a realizar con la mano contralateral al sitio de registro o con la mano ipsilateral. Obsérvese cómo esta neurona de agarrar así, no importa si lo vas a hacer, aquí se ve muy claro, vean cómo lo hace con su manita derecha, ¿no? Y aquí lo está haciendo con su manita izquierda, ¿no? Está haciendo el acto de precisión, ¿verdad? Y la neurona dispara mucho, ¿no? En ambos casos. Es decir, está esa parte jerárquica en donde a ella no le importa, ¿no? Si es mano derecha o mano izquierda, está codificando el acto de agarrar algo con precisión. Mientras que a la neurona de la corteza, mientras que cuando esa misma neurona, cuando tiene que agarrar algo grueso, dispara mucho menos, ¿no? Que cuando tiene que agarrar algo con precisión. Entonces, aquí mismo les ponía este ejemplo que les puse en la primera clase, ¿no? Nosotros aprendemos a escribir con la mano derecha, ¿no? Y tenemos una letra y podemos hacer ese plan motor de escribir y también lo podemos hacer con la mano izquierda, ¿no?
Y eso nos hablaba de esa organización jerárquica, ese plan motor que tiene una característica. ¿Cómo se llamaba esa característica? ¿Alguien se acuerda? De que podíamos hacer muchas cosas o sea, que podíamos hacer lo mismo, el mismo acto con varios efectores. Era una de las preguntas del examen anterior y no me acuerdo cómo se llamaba eso. ¿Alguien? ¿No? ¿Ya están estudiando para su examen? Ah, no, eso ya vino en el examen anterior, entonces ya tendrían que saberlo, ¿no? ¿Cuál es ese principio, ¿no? Ese principio de organización jerárquica que nos daba esa equivalencia motora, ¿verdad? Ya que nadie respondió ni modo. Entonces, esa equivalencia motora, ¿no? Aquí, en estas regiones premotoras, está o hay evidencia de que existe esa equivalencia motora. Obviamente, ¿no? Pues va a ser muy difícil lograr encontrar evidencia neurofisiológica de este nivel de precisión, ¿no? En humanos que están escribiendo algo con la mano derecha o la mano izquierda, con un poco menos de precisión en estudios de resonancia magnética funcional podríamos encontrar evidencia y muy seguramente estarían prendidas una o las dos, ¿no? De las cortezas de manera bilateral cuando se hace el movimiento de precisión. Les puse específicamente aquí esto de la escritura porque requiere pues ese movimiento de precisión, ¿no? Esa secuencia motora de precisión. Y cómo se observa cómo en las cortezas premotoras, pues ese movimiento chiquito de precisión está independientemente de si se va a hacer con la mano derecha o con la mano izquierda. Si nos fuéramos ahí directamente, de ahí nos pasamos a la corteza motora primaria y específicamente nos pasamos a la región más cercana al surco central, que es quien tiene las corticomotoneuronas. Las corticomotoneuronas no estarían codificando o no estarían activándose ante el movimiento de la mano derecha y de la mano izquierda. Ellas sí serían muy específicas al movimiento de la mano contralateral, como ya lo vimos en la clase anterior. Pero el acto, eso de, vas a hacer esa precisión, ¿no? El acto en sí estaría ya codificado en cortezas premotoras, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver algo más así como de la acción, ¿no? Entonces, aquí lo único que muestra esta diapositiva es que en esta región, ahorita les muestro en la parte superior, ¿no? Esto que vemos aquí nos está dibujando el contorno, ¿no? Es un corte coronal de la corteza motora del mono. Entonces vemos más o menos en esta región que correspondería más o menos a esta región de la mano. Y aquí lo que tenemos son en diferentes colores, nos están poniendo como entremezclado ahí, ¿no? En esa corteza motora, todo entremezclado, no en una organización, como habíamos visto para la corteza somatosensorial, no en una organización columnar, aunque en algunos casos sí parece una organización columnar, pero quiero que observen la organización de la corteza. Cada uno de los colores de estas esferas representa una articulación, ya sea de un dedo, aquí no les estoy poniendo, ni nos ponen ahí, pero si en el artículo original, que por ahí se los puedo poner, en el artículo original nos dice qué quiere decir cada color, ¿no? Morado puede ser la muñeca, azul puede ser el dedo índice, verde puede ser el dedo medio, amarillo puede ser el anular y así. Lo que nos están poniendo en estas esferas, ¿no? Es las neuronas que fueron registradas en esa región que tienen que ver con el movimiento, ¿no? De alguna de estas articulaciones, ¿no? Y lo que quiero que veamos es que si fuera como en la corteza somatosensorial, para una articulación en particular deberíamos tener toda una columna, que es efectivamente un poco parecido a lo que se ve aquí, en esta región azul, ¿no? O sea, en esta parte, ¿no? Pero obsérvese cómo ahí se entremezcla una amarilla, que quiere decir otra articulación, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, ya es literalmente una pelotera, ¿no? En donde no está organizado de manera columnar, ¿no? Que todo sea azul o que todo sea amarillo, sino ya es un entremezclado, ¿no? Un poco caótico. Y lo que quiere decir el grosor, o bueno, el tamaño de las esferas, es el número, ¿no? El número de neuronas dedicadas en esa región a esa articulación, ¿no? Entonces obsérvese aquí que si esta fuera la verde fuera la muñeca, ¿no? Aquí hay una gran parte de neuronas que se dedican a la muñeca, pero ahí están coexistiendo con algo que se dedica al dedo amarillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que observamos, cómo está esa mezcolanza en esta región, y no parece haber esa organización tan columnar, organizadita como está en la corteza somatosensorial primaria. ¿Y a qué se debe, pues, esta mezcolanza? Pues no lo sabemos muy bien, pero más o menos nos podemos imaginar, ¿no? O sea, nuestros movimientos. Entonces, imagínense, ¿no? Si hubiera una lesión que ocupara toda esta región, pues perdemos todo ese movimiento, ¿no? Pero el hecho de si la lesión fuera focalizada, ¿no? Quizás podríamos momentáneamente, si fuera una lesión que ocupara estas esferas, ¿no? De aquí, pues eso no querría decir que esa lesión focalizada, que fuéramos a perder el movimiento completo. Obsérvese cómo está ese color naranja que señalé por aquí, pues también lo vemos en otros lugares, y ese color verde. Entonces quizás podrían ayudar a recuperar esa función, ¿no? Entonces, en resumen, aquí hemos visto, ¿no? En resumen, les voy a hacer un pequeño resumen para terminar la clase de hoy. Este vaso de limonada que está aquí, y que en un día de calor, ¿no? De verano, caluroso, en Querétaro, tiene una limonada, ¿no? Entonces, pues hay que ver en dónde está ese vaso de limonada, hay que ver de qué tamaño, ¿no? O sea, puede ser un vaso chiquito, un vaso grande, ¿no? Entonces yo voy a alcanzar ese vaso. En este caso estoy diciendo, pues porque me dio sed, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué quiere decir eso? Que me dio sed, y ahora, pues ya, mi intención es ir hacia ese vaso de limonada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir, no? Pues primero, tenemos que tener la información visual, nuestra información. O sea, primero, aquí no sabemos cómo le hace, ¿no? Pero hay unos estudios muy bonitos últimamente, principalmente en roedores, ¿no? De cómo se está codificando, por ejemplo, el estado de la sed, ¿no? Es un estado generalizado. El hambre, la sed, ¿no? Un estado interno ahí generalizado. Tengo sed, ¿no? Entonces esa sed, pues, cómo se estará codificando tiene que ver con regiones hipotalámicas, ¿no? Prefrontales, etcétera. Pero parece ser que está codificado así de una manera muy generalizada. Entonces, tengo sed, pues, o no tengo sed, nomás quiero tomarme eso porque me acuerdo que sabía muy bien. Entonces ven ese vaso ahí, ¿no? Y entonces la vía visual, el ojo que estaría por aquí, quiasma óptico, ¿no? El núcleo geniculado lateral del tálamo que no vimos y que llega a la corteza visual primaria, ¿no? Ahí dice, ahí hay algo, ¿no? Y ese algo dice, ¿qué será? Pues se va por la vía del qué, pues es un vaso de limonada, ¿no? ¿Y dónde está? Pues está en ese ángulo particular, ¿no? ¿Y de qué tamaño es ese vaso? Pues ese vaso es como ese tamaño. ¿Y cómo se ve el vaso? Caray, pues se ve que está resbaloso, ¿no? Pues porque como tiene tanta frescura por el calor y los hielos que tiene adentro, se condensa allá afuera y se empieza a ver, y eso va a hacer que el vaso esté resbaloso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra vía del qué? Va a decir, empieza a abrir la mano con el tamaño adecuado que vas a tener porque es un vaso de ese tamaño, y además empieza a pensar que lo vas a tener que apretar bien fuerte porque está resbaloso, porque está haciendo un montón de calor. Entonces, la vía del dónde le va a apuntar hacia donde esté el vaso, y nuestra mano se va a empezar a abrir, y cuando se empiece a acercar ahí se va a empezar a cerrar, ¿no? Y va a reclutar. Entonces, eso es muy importante. En nuestra imagen, debería haberles puesto en el resumen esta imagen y esta imagen, ¿no?
nuestra imagen del plan motor, esto parece ser una cuestión en serie, ¿ok? Como que primero pasa esto, luego pasa esto y luego pasa esto. Pero en la realidad, el movimiento es tan complejo, el movimiento de agarrar ese vaso, ¿no? Requiere tanta información de qué es lo que estamos agarrando, qué es lo que vamos a agarrar y cómo lo vamos a agarrar y dónde va a estar, que no va a ser en serie. Es decir, en paralelo se tienen que reclutar las cortezas completas, ¿no? Toda esta región, de la región parietal, dorsal y ventral, que van a estar, obsérvese, ¿no? De la región más dorsal, la región VIP, LIP y MIP, ¿no? BIP, LIP, MIP, para la localización del objeto en el espacio, ese vaso de limonada. Y luego, en la región ventral, vamos a tener que reclutar a la región AIP y PFG para determinar las características del objeto. Ya, las determiné, ¿no? Luego después dice, ¿ah, sí? Sí, pues ahora vaya a reclutar a la corteza premotora dorsal y ventral, ¿no? En la región F4, para poder ir a alcanzar al objeto. Ahí va a haber neuronas, ¿no? Que codifiquen el movimiento, ¿no? Y el plan de la acción, no importa si es la mano derecha o la mano izquierda. Esas neuronas van a disparar en esa dirección, con esa direccionalidad, y al final, al mismo tiempo, las neuronas de la corteza premotora ventral van a estar moviendo la mano de la manera adecuada para poder adaptarse a las características del objeto, y tampoco les va a importar si lo van a tener que agarrar con la mano derecha o con la mano izquierda. Ahí va a estar la intención de agarrar con una apertura amplia o más pequeña, y esas se tienen que comunicar una con otra, ¿no? Se están comunicando todo el tiempo, y para eso, al final van a reclutar a neuronas de la región más dorsal y más ventral de la corteza motora primaria, y en el caso de la corteza motora primaria, ¿no? La región F1, estas neuronas de la corteza premotora ventral van a estar más enfocadas, F5 va a estar más enfocadas a llegar hacia la parte más cercana al surco central, en donde se encuentran esas corticomotoneuronas que van a enviar ya al final, bueno, esas en esa región, mientras que las de la corteza premotora dorsal y ventral van a estar más hacia la región que controla las articulaciones de la muñeca, del codo y del hombro, ¿no? Y van a, ¿dónde pongo esta cosa que ya me molesta? Aquí a un lado. Y van a dirigir, ¿verdad? El brazo, ¿no? Ya en una dirección, y van a estar enviando, ¿no? Principalmente nos podemos imaginar, de acuerdo a la clase que vimos, las clases anteriores, que esta vía de por acá, debido a que va a ser el movimiento más grueso de las articulaciones del hombro, del codo, de la muñeca, esa va a llegar principalmente a la región medial de la médula espinal, en donde están las interneuronas, que ya podemos ver a las 1A, 1B o de Renshaw, mientras que esta región que se va a encargar de ese movimiento diestro, dexterity, ¿no? De nuestros dedos y de nuestra muñeca y de la palma de la mano, abrir de esta manera, va primero a llegar principalmente hacia las corticomotoneuronas, y esas corticomotoneuronas en nosotros los humanos y en los primates va a llegar principalmente más hacia la región del asta ventral de la médula espinal, en donde ya están las motoneuronas alfa, que van a controlar la musculatura de los deditos, ¿no? Y ya en ese plan motor le van a ir diciendo con qué fuerza lo va a tener que ir apretando porque el vaso está resbaloso. Y ya la implementación del movimiento en la médula espinal, ¿no? Ya la implementación del movimiento, si el vaso se empieza a resbalar de la mano, ¿no? Si se empieza a resbalar de la mano, nuestros mecanorreceptores, ¿no? Pacini, Ruffini, Meissner y Merkel van a detectar que el vaso se empieza a resbalar. Caramba, se está resbalando el vaso.
y ahí en ese control de la médula espinal que ya vimos en nuestras clases anteriores, aumentarán la ganancia y presionaremos más para poder levantar el vaso y tomárnoslo, ¿no? Entonces, es maravilloso cómo es que se supone que está trabajando toda esa circuitería tan solo para ir ahí a beber el fresco, ¿no? Y hasta este punto, hasta este pequeño resumen, a las 9:35, todavía no sabemos, ¿no? Todavía no sabemos. Aquí hemos visto la intención de tomar un vaso, ¿no? Y agarrarlo, llevarlo hacia nuestra boca, ¿no? Acuérdense, voy a regresarme un poco, nada más para tomar este ejemplo. Ese vaso, va a haber neuronas que digan, no me importa el vaso si no me lo voy a llevar a la boca, y habrá otras neuronas que digan, está bien, lo voy a transportar de un lado a otro, ¿no? Entonces, imagínense esa complejidad, ¿no? En esta región que va a enviar información hacia la corteza premotora, y ahí en la corteza premotora, ya la intención de llevárselo, ¿no? Ya no le importa, ella ya es muy motor, ¿no? O sea, ya agarra, ¿no? El movimiento de prensión gruesa, fina, ¿no? En esa organización jerárquica que nos da y que se traduce en esa equivalencia motora, ¿no? Pero ahí ahí todavía no sabemos el motivo de por qué esa persona, ese mono, o nosotros mismos, anda queriendo agarrar ese vaso. Dije la seda así como muy general, ¿no? Pero recuerden que tenemos esta corteza motora suplementaria todavía, ¿no? Entonces, había mencionado en esta primer clase, ¿no? Que tenemos a esta corteza motora suplementaria, ¿no? Que está todavía más anterior a la corteza premotora dorsal y ventral. Tenemos a la corteza motora suplementaria y antes todavía más anterior a la corteza premotora presuplementaria, ¿no? O sea, la corteza motora presuplementaria, la corteza motora suplementaria, ¿no? Y esas cortezas motoras y premotoras suplementarias ya las veremos, ellas no, como ya les había dicho, no, no proyectan al área ventral, proyectan principalmente al área medial de la médula espinal. Cuando se lesiona, no produce parálisis, no se va a paralizar el músculo. O sea, si se lesionara la corteza motora primaria, sí se paralizaría el músculo, sí se paralizaría el brazo, la mano, pero si se lesiona la corteza premotora presuplementaria, no se paralizaría y lo que se tendría sería una dificultad para iniciar el movimiento. Entonces aquí les pongo, vamos a ver un video, creo que esta semana no, bueno, esta clase no, la veremos ya la siguiente clase, ¿no? En donde alguna vez, a lo mejor si han visto alguna de esas series del Dr. House, o casi siempre utilizan alguno de los capítulos, siempre tiene algo, ¿no? Si ven ese The Good Doctor, ¿no? O el Dr. House, o todas esas, siempre hay algún capítulo en donde llega algún paciente con el síndrome de la mano ajena, ¿no? O la mano alien, o la mano anárquica, también le dicen, en donde una mano anda haciendo lo que ella quiere, ¿no? Tiene una lesión en la corteza motora suplementaria, y si se lesiona la corteza motora suplementaria derecha, por ejemplo, y la mano izquierda es la que controla la mano izquierda, a veces la mano izquierda anda haciendo tonterías, ¿no? Como que, no tonterías, sino que no anda haciendo lo que uno quisiera que hiciera. Entonces, ya veremos un video en la siguiente clase en donde un paciente está tratando de manipular algo, y hay pacientes inclusive que se tienen que poner la mano que está controlada por el sitio de la lesión, se la tienen que poner debajo de una pierna si están sentados para controlarla y poder hacer la tarea que tienen que hacer, porque esa otra mano anda haciendo de las suyas, ¿no?
Pero entonces ya nos habla un poco más de dónde está la voluntad, ¿no? ¿Dónde está la intención? ¿Qué es lo que motiva esa intención motora? Y eso es lo que vamos a ver en detalle en la siguiente y última clase de cortezas motoras. Muy bien. Entonces, por hoy, ¿dudas al respecto? Hasta aquí. Voy a dejar de compartir para ver si existe alguna duda aquí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿A qué edad más o menos se considera que ya está completamente formado este sistema de prevención? ¿A qué edad? Sí, Sí. eso es muy buena pregunta. Y la respuesta es que, o sea, el cableado, o sea, hay diferentes, ¿no? O sea, hay diferentes formas de responder, porque o sea, el cableado en sí, en nosotros los humanos, ya debe venir al nacimiento. Es decir, las conexiones ya estarían hechas. Y después, cuando el humano empieza a entrenarse en la vida cotidiana, en las primeras etapas del desarrollo, cuando los movimientos son torpes, etcétera, etcétera, ocurre la famosa poda, ¿no? La poda neuronal, en donde nosotros iniciamos nuestra vida pequeñitos con muchísimas más neuronas. Algunos piensan que el doble de neuronas de las que tenemos en nuestra vida adulta, y en los primeros años del desarrollo se van eliminando muchas que no se utilizan mucho, etcétera, etcétera. Entonces hay una poda neuronal que implica cambios en las conexiones, etcétera. No hay mucha evidencia de que que ya que nace el humano, se hagan cambios de proyecciones muy de largo alcance, ¿no? Sino que más bien se podan, ¿no? Las que ya están. Y en sí, la conectividad general ya debe estar desde las primeras etapas del nacimiento, ¿no? O sea, ya el nacimiento en un bebé normal, que ya tiene todos sus reflejos y le hacen todas esas pruebas, ya está ese cableado. No está aprendido, es decir, no está moldeado por el ambiente y por el movimiento, ¿no? Entonces, pero ya está ahí el cable, ya está el cable. Lo que no está es la funcionalidad. ¿Y cómo se va adquiriendo la funcionalidad? Eso es uno de los temas más apasionantes, ¿no? En neurofisiología del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en las diferentes etapas del desarrollo el niño va adquiriendo, ¿no? Esa identidad, primero capacidades cognitivas específicas como saber que él es él, que se tapan los ojos y dicen que nadie los ve, a que ya se dan cuenta de que taparse los ojos no sirve para nada, y luego los movimientos de alcance, o sea, todo eso, esa parte, digamos que en algún momento la estudié durante la carrera, pero hay mucho y en estudio continuo, y además es mucho más difícil de estudiar y dar una respuesta muy específica porque estamos hablando de estudiar el desarrollo humano en bebitos, en chiquitos, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Y el desarrollo de otras criaturas de la naturaleza como los primates o los roedores, pues cómo se va desarrollando, pues es como no somos igual, o sea, en ese caso de los sistemas motores, sí tenemos una diferencia tan grande, ¿no? Como estos corticomotoneuronas, etcétera, pues es difícil saber cómo y en qué momento se da específicamente, y lo que tenemos son cuestiones muy conductuales. Entonces cuando ya saben que los niños acaban con la marcha más o menos al año, ya están andando, un poco torpes, ¿no? Y siguen desarrollándose, ¿no? Seguimos desarrollándonos y hasta ahorita todavía yo tengo la esperanza de aprender a tocar el piano, ¿no? Entonces, pues ahí todavía se me van a modificar algunos circuitos, pero el cableado ya está desde el nacimiento. Entonces es una pregunta muy buena, pero muy difícil de responder.